Increíble. Esposa de millonario expone a empleada doméstica en un giro transformador que dejó a todos boquiabiertos. Isabel, madre soltera de 35 años, es la responsable de mantener el orden en la ostentosa mansión de Laura, una mujer que se siente superior a todo y a todos. En su mundo, brillan los candelabros y resuena la risa de la élite, mientras que Isabel, sumida en un silencio tras las puertas de la cocina, se siente cada día más como una sombra. El sudor de su frente se confunde con el polvo de los muebles refinados, y en cada movimiento, el peso de su historia y sus anhelos la ahogan. La rutina diaria en la casa de Laura es un constante recordatorio de lo que le falta. Cada mañana, se levanta con la esperanza de que, tal vez hoy, algo cambiará, pero cada día es un reflejo del anterior. Su mente siempre divaga hacia el arte, los colores vibrantes que moran en los labios de su hija Valeria, de apenas 10 años, quien sueña con ser artista. La pasión de su hija la toca, pero también la abruma, pues sabe que el destino de ambas depende de sus humildes ingresos. En su corazón, el eco de un antiguo amor perdido, su esposo, la persigue. Esa vida que soñaron juntas se evaporó con su partida, y ahora, el miedo a no poder ofrecerle a Valeria un futuro digno consume sus pensamientos. La oportunidad se presenta un día en que Laura decide organizar un evento benéfico, un espectáculo de caridad donde el arte será el protagonista. Isabel se siente fuera de lugar, inmersa en el bullicio de las voces acomodadas y el resplandor de los trajes de gala, mientras ella es solo una espectadora en el rincón, sirviendo copas. La atmósfera está impregnada de superficialidad, y cada risa que escucha le recuerda lo distante que está de esos mundos. Un hallazgo inesperado ocurre cuando unos invitados enamorados de una antigüedad entrelazan su camino con una antigua pintura que, según se rumorea, podría ser la pieza clave de la noche. Al escuchar la conversación, un impulso arde en el interior de Isabel, ¿y si ella también tiene un talento oculto? De repente, la tentación de romper el silencio se vuelve abrumadora. Con el corazón palpitante, decide revelar su secreto a Laura. No hay retorno, hablar de su pasión por la pintura, de las horas robadas a la vida dedicadas al lienzo, la llena de miedo y esperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación genera un momento de asombro en el aire. Los rostros de los invitados se vuelven hacia ella. Mientras Laura se muestra interesada, Isabel siente una mezcla de gratitud y repulsión. ¿Es genuina la oferta de colaboración o es solo un acto de caridad disfrazado de benevolencia? La batalla interna en su pecho se intensifica, su voz tiembla mientras intenta sostener el peso de las expectativas. A medida que las miradas permanecen fijas en ella, el miedo más profundo comienza a aflorar. ¿Será suficiente? La presión se monta como una tormenta, y en el murmullo de la sala, la ira y el deseo chocan. Isabel se siente atrapada, un pez en un estanque sin fondo, y justo cuando la invitación a dar un paso adelante parece que podría ser la respuesta a sus sueños, una oscura sombra de duda se cierne sobre ella. En su interior, el verdadero dilema se cierne como un abismo, el miedo al fracaso o la posibilidad de que su talento, liberado, cambie el rumbo de su vida y la de Valeria para siempre. Pero, ¿estará lista para afrontar el desafío y dejar de ser la sombra que siempre ha sido? Isabel respiró hondo, tratando de apaciguar el torbellino que azotaba su mente. Aquel instante se sentía crucial, no solo estaba desnudando su alma ante un grupo ajeno a su vida, sino que también se enfrentaba a una decisión que podría redefinir su esencia.
La mirada de Laura, centrada en ella, contenía una curiosidad que le resultaba inquietante. Sé que no debería pedirlo, pero me gustaría que estos cuadros fueran vistos, que tu evento fuera una puerta abierta, comenzó a decir Isabel, mientras su corazón golpeaba con fuerza. Un murmullo recorrió a los presentes. Su voz, al principio un eco tembloroso, se tornó más firme conforme las palabras fluyeron. Había algo liberador en arriesgarse a ser vista, a dejar de ser invisible. Laura sonrió, asintiendo, y eso le dio a Isabel un resquicio de esperanza. Pero, al tiempo, el desasosiego se filtró en su conciencia. ¿Estaba deseando un traspaso real hacia su sueño o era simplemente un intento de Laura de inscribir en su lista de buenas acciones a una empleada cuyo arte podría ser considerado como un capricho más de la élite? A medida que la conversación se desarrollaba, cada mirada y cada comentario la alejaban de su papel habitual. El sudor resbaló por su frente mientras daba un paso atrás, contemplando el panorama. ¿Podía realmente salir de la sombra de la cocina y convertirse en lo que siempre había aspirado a ser? La idea la mantenía en un estado de ansiedad, pero también la hacía vibrar de emoción, como si una cuerda se estirara a punto de romperse. Finalmente, Laura le propuso una reunión para discutir la posibilidad de incluir sus obras en el evento. Hay algo especial en ti, Isabel. La pasión no se puede fingir, dijo. Esa afirmación fue un bálsamo, pero también una responsabilidad aplastante. Isabel sabía que no podía defraudar a su hija ni a sí misma. La promesa de una oportunidad podía transformarse en un peso. Los días siguientes se llenaron de un torbellino de emociones mientras Isabel se sumergía en sus pinturas. La casa seguía siendo el mismo laberinto de tareas diarias y la imagen de Valeria, sus ojos chispeantes llenos de sueños, la motivaba a seguir avanzando. Al caer la noche, se transformaba en un chorro de creatividad, exprimiendo cada color para dejar que su angustia se transformara en arte. Pero el miedo al juicio ajeno la acechaba. Las dudas se presentaban en una lucha constante por dominar su mente. Fue durante una de esas noches, arrastrada por la intensidad de su trabajo, que se dio cuenta de un hecho desconcertante. A pesar de sus temores, había un deseo más fuerte que el pánico que la invadía. Era la determinación de demostrarle a Valeria que su madre también tenía sueños, que no había distancia que no se pudiera sortear. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Justo cuando comenzaba a vislumbrar un camino claro, un mensaje llegó a su teléfono. Era Laura, recordándole la reunión. La reacción inmediata de Isabel fue una mezcla de emoción y angustia. Ese sería el momento que definiría si sus deseos eran una quimera o una posibilidad tangible. La noche anterior a la reunión, apenas pudo dormir. Su mente paseaba por todas las ideas que podría presentar y cada una se llenaba de preguntas. ¿Qué diría si no les gustaba? ¿Y si sus pinturas no eran lo suficientemente buenas? Esa lucha interna la mantenía alerta, como un gladiador esperando entrar al Coliseo. El día llegó, y con él, la oportunidad que tanto había anhelado. Mientras se preparaba, sintió que cada brote de inseguridad amenazaba con desbordarla. Pero el instante se acercaba y no podía permitir que el miedo la dominara. En su mente resonaba un mantra: hoy dejo de ser sombra. Tomando un último respiro, se dirigió a la reunión, donde el futuro la esperaba, lista para enfrentarlo. La puerta se cerró tras de ella con un eco sordo, dejando atrás todos sus temores. Lo que sucediera en el interior podría ser la respuesta a su pregunta más angustiante: ¿sería capaz de encontrar su lugar en el mundo del arte, o quedaría atrapada para siempre en el silencio del anonimato? Las luces de la sala eran intensas, arrojando sombras inquietantes en las paredes repletas de arte contemporáneo. Isabel se encontró rodeada de personas cuyas sonrisas se mezclaban con el aire de sofisticación que emanaba de cada rincón. Una parte de ella se sintió desubicada, la otra, vorazmente curiosa. Mientras escuchaba las risas y las conversaciones vacías que la rodeaban, la presión de su propia expectativa aumentaba. Era allí, en ese espacio,
donde ella debía demostrar que su arte estaba tan vivo como el eco de esas voces. Preguntas atormentaban su mente. ¿Qué tenían que ver con su vida aquellos rostros ajenos? Isabel se obligó a respirar profundamente, a recordar su mantra. Cada pincelada en sus cuadros llevaba consigo una pieza de su historia, una falacia en la que había vivido hasta ahora, la idea de que el arte no podía surgir del silencio y el sacrificio. Al entrar en la sala de reuniones, Laura la recibió con una sonrisa que reflejaba algo más que amabilidad. Detalles como el vestido de alta costura que la mujer llevaba puesto o el brillo en sus ojos parecían un mundo completamente opuesto al de Isabel. Sin embargo, encontró el valor para sonreír a su vez, decidida a presentar su universo creativo. La reunión comenzó. Laura expuso la propuesta, y con cada palabra la sensación de ser invitada a un mundo que parecía inaccesible se hacía más palpable. Había algo en aquel ambiente que la empujaba a encontrarse con su verdadera fuerza. Isabel compartía sus obras y su proceso, y podía ver el interés de los presentes crecer, mientras la adrenalina le daba un nuevo impulso. Cada descripción de sus piezas resonaba en su interior como un grito de libertad y esperanza. Solo unas cuantas sesiones semanales para mostrar tu trabajo. Integración en nuestra agenda. Mira a tu alrededor, ¿hay algo que te impida brillar? Planteó Laura, su voz tan firme como cálida. Isabel estaba sorprendida por cómo su corazón palpitaba al escuchar esas palabras. Había algo mágico en ser reconocida, en ser vista no solo como una empleada, sino como una artista con un potencial que quizás nunca se había atrevido a explorar. Sin embargo, en su interior surgiría un nuevo dilema. ¿Podía aceptar esta propuesta sin olvidar su esencia? ¿Estaba dispuesta a sacrificar parte de su autenticidad por el éxito? Esos cuestionamientos creaban un eco ensordecedor. Isabel sintió que estaba en un cruce, donde cada camino podía llevarla a un destino significativo. Las reacciones del grupo la mantenían en suspenso. Notó un par de rostros que sonreían, casi burlones, y eso la desestabilizó. El miedo latente a ser juzgada por su arte, por su trayecto, encontró caldo de cultivo en su interior. ¿Y si al final no era suficiente? Esa vulnerabilidad la condujo a replantearse su propia narrativa, a cuestionar si realmente quería pertenecer a un lugar donde su valía pudiera ser medida por dictámenes ajenos. Con un nudo en la garganta, se dispuso a hablar nuevamente. Necesito tiempo, se escuchó decir. Era un avance, pero también una retirada. La mirada de Laura se tornó comprensiva, y eso caló hondo en su corazón. Está bien. Pero asegúrate de que tus miedos no se conviertan en tus grilletes. La jornada concluyó, e Isabel salió a la calle sintiendo que el aliento de la libertad y la ansiedad se entrelazaban intensamente. Con cada paso, se liberaba de algunas dudas, pero al mismo tiempo, otras surgían. Sus pensamientos giraban en torno al precio que tendría que pagar por ese sueño. Regresar a casa implicaba más que llevar a su hija una simple promesa, llevaba consigo un nuevo peso, una nueva lucha. Al llegar, se sentó en su estudio, rodeada de lienzos en blanco. Tenía la oportunidad de hacer realidad lo que siempre había soñado. Pero a medida que la noche se aproximaba, el eco de sus temores resonaba fuertemente. ¿Qué decidiría finalmente? Así como la luna se ocultaba tras nubes densas, su futuro se tornaba incierto. El teléfono sonó de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Era una notificación de Laura. Tenía una oferta inesperada que podría cambiar todo nuevamente. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabel no supo si sentirse emocionada o asustada. Una vez más, se encontraba al borde, a punto de descubrir algo que podría redefinir no solo su carrera, sino quién era realmente. ¿Qué le diría Laura esta vez? La pregunta recorría su mente como una tormenta eléctrica, potente y incontrolable. Isabel no pudo contener la tensión que la invadía mientras leía el mensaje de Laura. Te espero mañana a primera hora. Tengo algo grande que discutir contigo, decía la pantalla.
La incertidumbre se apoderó de ella como un manto pesado y frío. Algo en su interior le decía que el giro podía ser tanto una oportunidad monumental como un riesgo aterrador. Hasta donde estaba dispuesta a llegar para validar su arte, su voz, su esencia, mientras se preparaba para la noche, los lienzos vacíos en su estudio parecían mirarla con juicio. Los colores que solían vibrar en su mente ahora eran un eco distante, y en su lugar había un campo de dudas. Se sentó frente a ellos, sintiendo un nudo en el estómago. Comenzó a pensar en lo que realmente quería expresar, en cómo el hambre de reconocimiento podía oscurecer su autenticidad. En medio de esa tormenta interna, decidió tomar una decisión. Quería encarar su miedo y usarlo como combustible. Se acercó al caballete, le dio a su pincel un movimiento decidido, como si cada trazo estuviera destinado a definir quién era y qué quería comunicar. Se sintió liberada por un instante, encerrándose en el mundo de su arte, donde cada pincelada era relación, tristeza, alegría, un que encapsulaba su ser. La noche se arrastró, pero se sintió más enérgica que nunca. Sabía que esa exposición no era solo una proyección de su trabajo, sino un testimonio de su lucha personal por el reconocimiento. Así, las horas avanzaron mientras ella se sumergía en la idea de que la pieza que debía crear no solo debía fascinar, debía ser un reflejo honesto de quién era y de lo que había superado. Al amanecer, Isabel se encontraba frente a la taza humeante de café en la cocina, pensativa mientras observaba a su hija, que aún dormía. Fue entonces cuando la claridad la golpeó, no podía dejar que el miedo a ser juzgada la atara ni la definiera. Si era verdad que sus cuadros eran su voz, entonces no había lugar para la duda. Con una determinación inquebrantable, elaboró un plan. No se trataría solo de presentar su arte, sino de integrar sus experiencias, su dolor y su viaje a la narrativa que compartiría. La autenticidad sería su mejor aliada. A medida que se preparaba para la reunión, comprendió que no iba a luchar por un lugar de validación ajena, sino que iba a alzar la voz por lo que verdaderamente era. El camino hacia la galería no fue sencillo. Cada paso resonaba en su mente como un mantra reafirmativo: soy artista, soy valorosa. A medida que se acercaba, también empezaron a surgir dudas sobre la aceptación de su propuesta. Su enfoque podría no cuadrar con las expectativas que Laura y los demás pudieran tener. Al llegar, se encontró en el vestíbulo, donde sonrisas ensayadas flotaban en el aire. Laura la interceptó con esa misma mezcla de seguridad y cordialidad. Qué bueno que viniste, Isabel. Estoy ansiosa por mostrar tu trabajo. La voz de Laura resonó con entusiasmo, pero Isabel percibió un matiz en su mirada. ¿Estaba realmente interesada en su arte, o solo era un proyecto más en su lista de prioridades? Cuando finalmente accedieron a la sala de exposición y Laura presentó su pieza, Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y entonces, frente a aquellos rostros, comprendió que estaba en un punto de inflexión. Era importante no solo compartir su creación, sino también explicar el trasfondo que la había originado. Esta obra pone de manifiesto lo que he vivido, lo que he sentido. Cada trazo representa una lucha interna, un miedo que he tenido que enfrentar. Comenzó a hablar, mientras un silencio expectante se extendía por la habitación. Los murmullos se apagaron y las cabezas comenzaron a inclinarse, pero la reacción de algunos no se hacía esperar. Isabel sintió una presión creciente, como si su propio examen estuviera en juego. Tendría que enfrentarse a la posibilidad de que no todos comprendieran su verdad. En medio de su exposición, con su valentía a flor de piel, su voz resonó. Este arte no es solamente un objeto, es un compromiso con mi esencia y un grito de que las experiencias vividas importan en este mundo. Pero su corazón latía furiosamente, consciente de que esta declaración podría costarle un formulario de evaluación, sentimientos encontrados y decisiones que la involucran no solo a ella, sino también a su hija. Todas las posibilidades se agolpaban en su mente. Entonces, alguien al fondo se atrevió a interrumpir. Fue una voz fría: ¿pero de verdad crees que eso es arte? La pregunta le atravesó el pecho como una flecha.
Había llegado el momento de enfrentar no solo su propia vulnerabilidad, también las percepciones ajenas y su propia definición de éxito. Isabel inhaló profundamente, sintiendo la revolución en su interior. El futuro, definido o no, estaba al alcance de su voz. ¿Aceptarían su verdad o la condenarían ante la confusión de lo que debe ser el arte? La tensión era palpable, pero en su pecho, una chispa de determinación comenzaba a brillar. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría Isabel mantenerse firme en sus convicciones cuando más lo necesitaba? El silencio que siguió a la pregunta se convirtió en un abismo que amenazaba con tragarse a Isabel. El rostro del espectador que había hecho la interpelación resultaba impenetrable, un desafío que solo intensificó la lucha interna que presentaba su exposición. Ella era consciente de que ese comentario era más que una simple opinión. Era un ataque a su identidad como artista, un súbdito de dudas levantando la voz en una sala que se había supuesto un recinto de comprensión y apreciación. Isabel sintió como el aire se volvía denso, una presión sobre su pecho que parecía querer desbordar sus entrañas. A través de su mente, imágenes de su hija dura y vulnerable parpadeaban en flotación. No permitía que esa incertidumbre la definiera. Era ese el momento que había estado esperando para confirmar su lugar en el mundo del arte. Se obligó a recuperar la compostura y, respirando hondo frente a una sala que la miraba con expectativa, decidió que no se retractaría. Era hora de transformar el miedo en poder. ¿Qué es el arte, sino un espejo que refleja nuestras verdades más íntimas?, respondió con firmeza, dejando que cada palabra calara hondo en su propia voz. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero Isabel fue más allá de las críticas, enfocándose en su razón. El arte no debe encajarse en un molde preestablecido. Si no es una extensión de lo que somos, ¿qué sentido tiene? Cada trazo, cada color, son partes de un viaje, de experiencias vividas. El arte puede ser doloroso, caótico, confuso y hermoso al mismo tiempo. Mientras hablaba, la sala pareció oscilar entre la absorción de sus palabras y la incertidumbre. Algunos asistentes comenzaron a asentir levemente, como si sus mentes empezaran a desbloquearse frente a la idea de una nueva concepción del arte. Isabel no pudo evitar notar que, por primera vez, no solo se sentía expuesta, sino genuinamente empoderada. Sin embargo, disuadir a su crítico no era suficiente, necesitaba abogar por su trabajo en su totalidad. Alzó la mirada hacia el público con una resolución renovada. Este cuadro no es solo arte, es un legado. Es la historia de enfrentamientos, de resiliencia. Les invito a que se adentren en ello, a que lo sientan, como yo lo siento. No busco aplausos, sino conexión. Poco a poco, la atmósfera cambió. La tensión comenzó a disolverse, y los rostros ansiosos accedían a una nueva narrativa. Isabel no solo se defendía, estaba construyendo puentes hacia una comprensión más profunda. Pero, en su interior, aún persistían dudas sobre la verdadera reacción de Laura y el futuro. La mirada de Laura, que al principio había parecido un pilar de apoyo, ahora se tornaba ambigua. Isabel se preguntaba si, al final, esa exposición realmente la llevaría a algún lugar significativo o si estaba arriesgando todo por un arte que podría ser considerado desechable por los críticos establecidos. Hasta ese momento, había creído que ganar reconocimiento implicaba conformarse a ciertas normas, pero se dio cuenta de que lo que buscaba no era solo aceptación, sino validación de su autenticidad. Con ese nuevo entendimiento, necesitaba determinar el camino hacia adelante. Se trataba de un momento decisivo, no solo como artista, sino como madre y como mujer. Definirse por su arte podría significar riesgos mayores, pero no arriesgar nada solo garantizaría su permanencia en el mismo lugar. ¿Qué piensan ustedes, señores?, preguntó, retando la resonancia del silencio con su mirada. El espectador que había planteado la duda inicial parecía desconcertado, pero Isabel podía notar que los demás comenzaban a abrir sus corazones. Ella no solo participaba en una exposición, estaba llevando a cabo una reivindicación.
Sin embargo, la incertidumbre flotaba en el aire, pues en esa sala había más que hasta ahora. Sería capaz de cambiar el rumbo de su vida, y adoptar una nueva identidad que no solo consistiera en su arte, sino en lo que dicho arte le permitiría ser. Cuando Laura dio un paso adelante para supuestamente cerrar la discusión, sus palabras fueron interrumpidas por un eco que reverberó en el salón. ¿Y si huyes de ser aceptada y encuentras la verdadera redención a través del fracaso? Esa voz resonante, ajena, provocó un giro inquietante. Isabel miró hacia la fuente, una mujer que parecía conocer el mundo de la crítica pero que desafiaba a la vez la autoridad. Había un nuevo caos en la lluvia de sus pensamientos. Una oportunidad de crecimiento en medio de la adversidad. ¿Estaba preparada para lidiar con lo que se avecinaba? Isabel no sabía si la voz que había interrumpido la discusión era un salvavidas o un desafío mortal. La mujer, con un aura que desprendía poder y confianza, tenía un don para captar la atención de todos. El murmulloso resplandor de la sala se convirtió en un eco de su presencia, llenando a Isabel de una mezcla de admiración y ansiedad. Mientras las palabras de la mujer se deslizaban lentamente por el aire, Isabel sintió que su propio camino artístico pendía de un hilo. ¿Y si lo que decía aquella extraña no solo era un ataque, sino también un faro de verdad? El fracaso como una forma de redención resonaba en su mente como una melodía nueva, en contraste con las exclusivas notas de éxito aceptadas en el mundo del arte. A través de su experiencia, Isabel había entendido que la vulnerabilidad es poder, pero ahora, ese poder se transformaba en un dilema, hasta donde estaba dispuesta a llegar. Podía, de verdad, aceptar la posibilidad de ser vista a través del prisma del fracaso. Isabel se vio inmersa en un torrente de autoevaluación, recordando cada uno de los risibles tropiezos en su carrera. Las críticas que la habían herido, las exposiciones mal recibidas, los momentos de duda insoportable, cada uno representaba un retrato fallido, un eco del rechazo que siempre había temido. Sin embargo, ¿y si cada uno de esos fracasos se convertía en un peldaño hacia la verdad de su ser artístico? No buscó ser aceptada, pensó, reafirmando su postura. Era un mantra que empezaba a brotar de su interior, busco ser auténtica. Sabía que el arte podía revelar verdades que la sociedad prefería ignorar, pero el proceso de creación siempre había sido un campo de batalla entre lo que el mundo quería y lo que su alma exigía. ¿Cuál es tu verdad?, preguntó la desconocida, dirigiéndose a Isabel de nuevo, con una mirada que destilaba curiosidad. Esa pregunta, simple pero profunda, la llevó a un viaje introspectivo inmediato. Isabel sintió el desafío de desnudarse ante sí misma, de soltar las cadenas que la habían atado a definiciones ajenas de lo que debería ser su arte. Necesitaba explorar su respuesta. ¿Sería el fracaso una tarjeta de presentación para una nueva identidad que abrazara su ser verdadero? Isabel sintió que si podía presentarse con total sinceridad, aunque implique agendar el riesgo, podría abrir espacios insospechados. Un calor creciente comenzó a llenar su pecho, la adrenalina del descubrimiento asomaba. Se giró hacia el público. Tal vez hemos estado muy enfocados en la idea de éxito como la validación de nuestras luchas, dijo, sintiendo que cada palabra se convertía en un clavo que fijaba su nueva dirección. Quizás el verdadero arte surge de lo que hemos perdido, de esos momentos oscuros donde nos descubrimos en la lucha, incluso si eso nos lleva al fracaso. La reacción del público fue inmediata, alguna gente fruncía el ceño en señal de incomprensión, mientras otros parecían sopesar sus palabras, dejando entrever un dilema interno. Isabel estaba comprometida. Perdiera o ganara, estaba decidida a tomar este camino. La autenticidad prometía conexiones intensas e incomodidades, un mundo paralelo al aparente éxito. Las luces del auditorio empezaron a cambiar, destellos de color que llenaban la atmósfera con una energía que reflejaba sus cambios internos. Una parte de ella había comenzado a liberarse, pero aún quedaba el eco de la pregunta femenina resonando en su mente. ¿Y si huyes de ser aceptada? Isabel hizo una pausa, sintiendo que su corazón latía con fuerza.
La lucha por lograr ser vista no se acababa, solo se transformaba. ¿Qué quiero lograr realmente?, se cuestionó. La sala se tornaba un campo de batalla, y al mismo tiempo, una oportunidad de liberación personal, cuando finalmente el eco de la mujer se desvaneció y el silencio abrumador tomó su lugar. Isabel se dio cuenta de que había un nuevo impulso dentro de ella. Atrás quedaba la ansiedad de perdida por la búsqueda de aceptación. La idea de que cada error, cada tropiezo, era simplemente otro capítulo en su viaje como artista, la invadió con determinación. Sin embargo, la tensión no se disolvía. El rumbo que había decidido despejar se convertía en un enigma de implicaciones que la llevarían a descubrir si su valiente decisión sería suficiente para desafiar los cimientos de lo que realmente significaba ser artista, madre, mujer. Isabel miró hacia el público, buscando sus rostros en un mar de incertidumbre. ¿Están listos para experimentar la transformación que trae el fracaso?, lanzó al aire, como si se tratara de un desafío, al darse cuenta de que la verdadera exposición apenas comenzaba. Isabel sintió cómo la energía en la sala fluctuaba, creando una atmósfera espesa en la que cada aliento se sentía cargado de expectativa. La mirada del público era una mezcla de incertidumbre y curiosidad, y por un instante se sintió atrapada entre su deseo de mostrarse auténtica y el miedo a ser incomprendida. Esa tensión, sin embargo, era también su combustible. Sus pensamientos comenzaron a girar en torno a cómo había estructurado su arte alrededor de la búsqueda de la aprobación ajena. En lugar de crear desde su esencia, había estado tratando de encajar en moldes establecidos. ¿Era esa la razón de sus fracasos? ¿Se había fabricado un personaje que solo valía si era un reflejo de lo que otros deseaban? Hoy elijo dejar atrás el miedo, se dijo en voz baja, como una afirmación. Era un paso audaz, pero ahora Isabel se sentía alineada con lo que realmente quería, un arte visceral que reverberara con su léxico emocional. La mujer en el escenario anterior había encendido una chispa en su interior, un impulso que la invitaba a explorar lo desconocido. Se imaginó a sí misma trabajando en nuevas obras. Su mente voló hacia lienzos en blanco, cada uno un espacio de libertad donde podía permitir que su voz se manifestara plenamente. ¿Sería suficiente ese cambio radical en su enfoque? ¿Podría el acto de arriesgarse a fracasar contribuir a una nueva narrativa de éxito? Entrelazados en su reflexión estaban sus pensamientos sobre la feminidad, sobre ser una madre, una esposa, y cómo esos roles le habían impuesto expectativas que a menudo sentía que la limitaban. En ese instante de revelación, se dio cuenta de que siempre había disociado su arte de su vida personal, como si fuera necesario proteger su sensibilidad. Pero ¿cómo podía ser una artista auténtica si no se permitía entrelazar ambas facetas? Mientras la sala se llenaba de un silencio expectante, Isabel se preguntaba qué pasaría si decidía compartir no solo su vulnerabilidad como artista, sino también de mujer. La idea de crear una serie inspirada en las luchas y los triunfos de la vida cotidiana comenzó a tomar forma. Lesiones del fracaso se entrelazarían con las historias sobre pérdidas y renacimientos en su propia experiencia, una obra que jamás había sido explorada, pero que estaba deseando expresar. Si el arte es un espejo, ¿no debería reflejar algo más que el éxito acordado? Se cuestionó, sintiendo su corazón palpitar. Su mente era un torbellino de nuevas ideas, reflejos de su interior que deseaban liberarse, pero también era consciente del camino incierto que estaba eligiendo. Por primera vez, el miedo dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un aliado en su búsqueda. Al mirar de nuevo al público, Isabel se dio cuenta de que no solo compartía su viaje, sino que podría invitar a otros a unirse. La posibilidad de conectar con sus propias experiencias la animó a dar voz a su verdad, a los complejos matices de ser madre y artista en un mundo que a menudo le exigía conformidad. Si al menos uno de ustedes puede sentir lo que siento al querer ser visto sin filtros, entonces habré logrado mi objetivo, afirmó, su voz ahora llena de convicción. El eco de sus palabras reverberó en la sala, llenando el espacio con una resonancia casi palpable.
Pero al final de su discurso, un nuevo dilema emergía entre las sombras de su convicción: ¿cómo aceptaría el mundo su verdadero yo? ¿Cómo se enfrentaría a la inevitable crítica que vendría al exponer sus vulnerabilidades más profundas? Isabel sintió que una nueva narrativa tomaba forma, pero la pregunta persistente de si realmente estaba lista para desnudarse ante el mundo empezaba a presionarla. El peso de la anticipación se estaba convirtiendo en una nueva forma de ansiedad. Con determinación y una pizca de miedo, se preguntó: ¿estoy dispuesta a ser vulnerable y auténtica, incluso si eso significa enfrentar el juicio devastador de quienes solo quieren definir mi éxito? Mientras se retiraba del escenario, con una energía renovada y un enfoque más claro, una nueva voz dentro de ella la desafió: el camino hacia tu verdad apenas comienza, Isabel. En ese instante, comprendió que la lucha real no solo sería contra el rechazo, sino también contra sus propios temores internos, una batalla que abriría la puerta a su verdadera evolución artística. El sonido de sus pasos resonaba en el pasillo, un eco que simbolizaba el inicio de una jornada que desafiaría su propia percepción de lo que significaba ser artista. Isabel sintió que cada paso era un acto de reclamación. Dejar atrás la imagen de la artista complaciente la llenaba de una mezcla de nerviosismo y emoción. La idea de una nueva serie comenzaba a cobrar vida en su interior, pero la incertidumbre seguía acechando. Se encerró en su estudio, un espacio que había sido testigo de sus dudas y sus limitaciones. Miró a su alrededor, los lienzos en blanco parecían desafiarla, como si compartieran su ansiedad por el futuro. Se sentó frente a ellos, sintiéndose pequeña, como si aquellas superficies vacías pudieran dictar su destino. Sin embargo, recordó la afirmación que había pronunciado en el escenario: hoy elijo dejar atrás el miedo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Eso era lo que necesitaba, un nuevo comienzo. Su mente empezó a inundarse de ideas sobre lo que deseaba expresar. Se trataba de una serie que hablaba de la vida real, de transformaciones dolorosas y del valor de levantarse cada vez que la vida la derribaba. Una historia que no solo era suya, sino que podría resonar con la experiencia de muchas mujeres, especialmente aquellas que luchaban con su identidad en rol de madre y esposa. Isabel podía visualizar cada pieza, lienzos que mostrarían momentos de vulnerabilidad, fuerza y redención. Sin embargo, mientras avanzaba en su creación, el eco de la crítica interna la seguía. La voz que había estado moldeando su arte durante años murmuraba en su mente: ¿pero qué van a pensar de ti? ¿No deberías enfocarte en lo que la gente quiere ver? Isabel comenzó a cuestionarse si había cometido un grave error al decidir abrirse de esa forma, y si esa autenticidad la conducía al fracaso. La duda se convirtió en una niebla opaca que amenazaba con nublar su inspirada visión. En ese estado de introspección, se acordó de las palabras de la mujer en el evento, de cómo había compartido su propia historia. Isabel sentía que debía encontrar su voz única, y esa voz se merecía ser escuchada, sin importar cuán dura pudiera ser la realidad. La lucha interna se tornó un tema recurrente en su obra, y de ella nacerían también sus poderosas reflexiones artísticas. A lo largo de las siguientes semanas, Isabel se sumergió en el proceso de creación. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de desnudarse emocionalmente, pronto se transformó en una batalla contra sus propios fantasmas. Cada pincelada, cada trazo era una confrontación con sus inseguridades. Al pintar imágenes de momentos vulnerables, las emociones afloraban y el llanto a veces la atrapaba, dejándola exhausta. Pero en esa fatiga encontraba la entrega que siempre le había faltado. Un día, mientras daba los últimos toques a una obra que representaba las grietas de su identidad, sintió que su dolor se transformaba en poder. «Esto es lo que quiero mostrar al mundo», murmuró, asimilando que esa era su carnicería personal. Pero al instante, una oleada de nerviosismo la invadió. ¿Estaba realmente lista para compartir esto con los demás? El dilema sobre la aceptación continuaba. Isabel hizo una pausa. Con el lienzo frente a ella, ahora consciente de que sus miedos eran lo que realmente la había mantenido atada.
Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, decidió grabar un breve mensaje a sus seguidores. Quería invitarlos a acompañarla en este nuevo viaje, pero también podía sentir el riesgo de abrir un espacio a la crítica, una crítica que había evitado durante tanto tiempo. Este es solo el comienzo, pensó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Si se atrevía a ser auténtica, ¿podría realmente soportar la reacción del mundo exterior a su verdad? Mientras pulsaba el botón de grabar, una sensación electrizante se apoderó de ella. ¿Estás lista para lo que vendrá, Isabel? Las palabras se desvanecieron en el aire, pero la pregunta quedó resonando en su mente, dejando a Isabel ante un nuevo abismo. Isabel no podía precisar el instante exacto en que el miedo se convirtió en impulso. La grabación se había transformado en un punto de inflexión, liberando una energía que olvidó que poseía. Mientras el mensaje se subía a sus redes, una mezcla de adrenalina y ansiedad la inundaba. Las reacciones llegaron rápido, como páginas que se pasan en una novela cautivadora. Algunos eran entusiastas, otros críticos. Pero entre los comentarios, emergieron voces de apoyo, personas resonando con su historia, lo que le inyectó valor en las venas. Mientras lidiaba con la avalancha de comentarios, Isabel se planteó una pregunta más profunda. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar con esta autenticidad recién descubierta? Esta serie de obras no era solo una exposición, era un espejo que reflejaba no solo sus luchas, sino también las de aquellas que sentían que sus voces no contaban. En ese instante, comprendió que al final, la verdadera aceptación debía comenzar desde dentro. La idea de una exposición comenzaba a tomar forma en su mente. La antesala de su propósito la llevó a dividir sus obras en 3 secciones: dolor, fortaleza y redención. Al poner los nombres en papel, sintió que un peso se aligeraba. Comenzó a trabajar en un pequeño escrito que acompañaría las piezas, una especie de declaración que contaría su historia y la de aquellos que habían luchado en silencio. Sin embargo, con cada paso que daba hacia la realización de su exposición, también crecía la crítica interna, resonando de nuevo: ¿y si no es suficiente? ¿Y si a nadie le interesa? La voz era sibilante, un recordatorio constante de que, a pesar de sus avances, seguía bajo la sombra de una inseguridad que amenazaba con devorar su nuevo camino. Cada pincelada era ahora un riesgo, una revelación, y eso la dejaba expuesta. Así, comenzó a buscar inspiración más allá de su estudio, exploró galerías y espacios comunitarios, cada lugar repleto de diferentes historias. Había algo enfático en la vulnerabilidad de otros artistas, esa honestidad cruda resonaba en sus obras. Buscaba descubrir un equilibrio entre su arte y la voz de quienes la rodeaban. Comprendía que su viaje personal era uno de muchos, y que la verdadera conexión con su público pasaba por esa empatía compartida. En una de esas visitas a una galería, Isabel se cruzó con un artista que había sido elogiado por su capacidad de retratar la vulnerabilidad. Al compartir un café, él le habló de la importancia de ser fiel a uno mismo. El arte empieza una vez que dejas de preocuparte por la aprobación, le dijo con una sinceridad desgarradora. Esa revelación se quedó grabada en su mente, como un mantra que podía utilizar en esos momentos de duda. De regreso en su estudio, Isabel miró sus obras, cada una representando un pedazo de sí misma. Se dio cuenta de que su serie no solo debía reflejar su experiencia, sino también convertirse en un acto de resiliencia colectiva. El rol de la mujer en el arte, la lucha por la voz propia, todo se entrelazaba con su narrativa personal. A medida que las semanas avanzaban, se sintió más impulsada. Comenzó a planificar un evento en el que no solo exhibiría sus obras, sino en donde invitaría a otras mujeres a compartir sus historias. Decidió que era el momento de elevar no solo su voz, sino también las de quienes sí habían sido calladas. Este camino de transformación la encendería con una nueva pasión. El día de la inauguración se acercaba, y mientras el miedo comenzaba a desvanecerse en un segundo plano, una nueva inquietud emergió. ¿Podría realmente conectar las historias que estaban por contar con su propuesta artística?
Esa incertidumbre le daba miedo, pero también la motivaba. El eco del pasado se desvanecía, y en su lugar, una nueva Isabel comenzaba a emerger, llena de fuerza y determinación. Sin embargo, mientras revisaba cada detalle del evento, una notificación aterrizó en su teléfono. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Había un mensaje que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. Hasta ahora. ¿Quién se atreve a exponer experiencias tan privadas? ¿Estás segura de que esto es lo que deseas? La voz de la crítica interna se tornó en un grito ensordecedor. Isabel sintió que el aire se le escapaba. La pregunta atravesó su mente como una daga. ¿Estaba realmente lista para exponer el dolor de otros, así como el propio? A medida que se enfrentaba al monstruo de la duda, la tensión aumentaba. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y había algo en el aire, algo que prometía cambiarlo todo. Isabel respiró hondo mientras se preparaba para la inauguración de su exposición. Su corazón latía con fuerza, resonando con la mezcla de ansiedad y emoción que había experimentado en cada paso de su travesía. Mientras colocaba los últimos detalles en la galería, sus pensamientos volaban entre la incertidumbre de lo que los demás pudieran pensar y la fuerza que había encontrado al enfrentarse a su propia vulnerabilidad. La noche de la inauguración, el ambiente era eléctrico. Isabel observaba cómo se reunían personas de diferentes ámbitos, cada una interesada en conocer la historia detrás de sus obras. Cada uno de esos lienzos relataba un fragmento de su identidad y su lucha, una conexión feroz entre su vida y la de tantas mujeres que habían sido invisibles, pero que llevaban dentro una llama esperando encenderse. Cuando los primeros asistentes llegaron, su corazón se disparó. Primero, la sonrisa y el murmullo de admiración por sus obras, luego, la conexión genuina en los ojos de quienes entendían. Era evidente que su arte había logrado tocar fibras sensibles, y ella estaba empezando a aceptar que su historia, lejos de ser un lastre, podía ser su mayor fortaleza. A medida que la noche avanzaba, los comentarios se acercaban a su esencia más profunda. Tus obras comunican más de lo que podría expresarse con palabras, le dijeron varios asistentes. Sentía que su voz estaba siendo escuchada, finalmente. La vulnerabilidad que había temido al principio se transformaba en una herramienta poderosa de conexión. Isabel se sintió reforzada al mirar a su alrededor. La sala estaba llena de mujeres que compartían sus historias de lucha, fortaleza y redención con respeto y admiración. Muchas de ellas se acercaban para darle las gracias por abrir un espacio donde sus experiencias habían sido validadas. En ese momento, la fuerza de sus palabras floreció, y comprendió que su arte no solo era un reflejo de su propia vida, era una ventana hacia el valor de ser auténtica en un mundo que a menudo trataba de silenciar las voces más frágiles. Cuando se levantó para hablar ante el público, su voz emitió una confianza que nunca había experimentado antes. Hoy no estoy aquí solo para mostrar mis pinturas, sino para contar una historia que todas compartimos, expresó, en un tono firme pero cálido. Cada una de nosotras lleva consigo un relato único, una lucha que merece ser reconocida. El arte debe reflejar nuestras verdades, y hoy celebramos la fuerza que reside en cada experiencia vivida. La sala estalló en aplausos. Isabel sintió como cada golpe repercutía en su interior, una validación que comenzaba a cimentar su identidad como artista. Había logrado romper la barrera del miedo que había limitado su vida durante años. Aquel momento fue un hito trascendental, no solo había redefinido su papel como artista, sino también como madre y mujer. El clímax de la noche llegó al momento de presentar su obra maestra, un lienzo vibrante que representaba su viaje. Este cuadro encapsula la esencia de mi historia, explicó. Es un homenaje a todas las mujeres que se han sentido poco valoradas o invisibles. El arte es la voz que todos debemos encontrar, una herramienta que permite que nuestras verdades sean vistas. Con cada palabra, la conexión entre su arte y su esencia se fortalecía.
Isabel entendió que su camino no se trataba solo de su propio reconocimiento, sino de ser catalizadora del cambio en la percepción colectiva del arte y las mujeres. Al finalizar su discurso, la ovación resonó como un eco validante que la transportaba a otro nivel de realización. La noche culminó en abrazos efusivos y promesas de futuras colaboraciones, donde su arte seguiría siendo el hilo conductor para descubrir y compartir historias. Isabel, con una sonrisa genuina, miró a su hija Valeria entre la multitud. La pequeña brillaba de orgullo. En su mirada, Isabel leyó la aceptación y la admiración que tanto había anhelado. Isabel había conquistado su espacio en el mundo del arte. Había transformado su miedo en un camino fértil para el crecimiento y la expresión. Su trabajo ahora representaba no solo su lucha personal, sino también un legado para que Valeria soñara sin límites. Al final de la noche, al revisar las respuestas y la energía vibrante de la gala, comprendió que había llegado a una nueva etapa. No solo había dejado atrás la sombra de su pasado, sino que había emergido como un faro de esperanza y autenticidad en el arte, reconociendo su lugar en el mundo. Isabel se sintió, por primera vez, completamente en paz consigo misma. Había logrado lo que muchos temen, ser auténtica y mostrar al mundo el verdadero reflejo de su ser. Al mirar al futuro, supo que esa era solo la primera de muchas exposiciones, y el verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora que has sido parte de este viaje transformador, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más historias de superación lleguen a quienes lo necesitan. Comenta con tus reacciones sobre este final en los comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben escuchar esta increíble conclusión. Tu apoyo puede marcar la diferencia.